Antes de tocar la hostia sagrada, el Padre Pío de Pietrelcina vio lo que pocos mortales han presenciado: no pan, no vino, sino la sangre viva de Cristo goteando sobre el altar. Esta es la verdad que nos legó. La Santa Comunión no es un ritual, sino un encuentro peligroso con la santidad misma. Bienvenidos a una reflexión profunda sobre el milagro que se esconda detrás del sacramento más sublime de nuestra fe, contado por el hombre que llevó las heridas de Cristo en su propio cuerpo. Prepárense para escuchar la advertencia que el cielo le dictó a Padre Pío sobre cómo debemos acercarnos al Santísimo Sacramento. El siglo XX fue una época de gran turbulencia y escepticismo, pero en el pequeño convento de San Giovanni Rotondo, la fe se manifestaba con una violencia gloriosa. Allí estaba Padre Pío, un hombre humilde cuya vida era un escándalo para los incrédulos y un faro para los devotos. Su don más aterrador no era el de los estigmas, sino la capacidad de ver el estado real del alma humana. Cuando oficiaba la misa, las paredes del templo desaparecían para él, revelando el campo de batalla espiritual que rodea el altar. Padre Pío era famoso por la longitud agónica de sus misas. A veces la consagración se extendía por minutos eternos, no por falta de memoria, sino porque en ese instante el tiempo dejaba de existir. Él no estaba recitando palabras, estaba participando en el Calvario. Veía el cuerpo de Cristo quebrantarse y su sangre derramarse de nuevo en ese mismo altar. La hostia no era una figura simbólica, era la carne del Salvador, caliente y palpitante, suspendida ante sus ojos. Para él, la comunión no era un derecho, sino un privilegio temible. Por eso era riguroso en el confesionario, exigiendo una contrición total. Sabía que acercarse al altar en pecado mortal, sin arrepentimiento verdadero, no era solo una falta, sino una profanación que hería a Cristo de nuevo. Los fieles se estremecían ante la idea de recibir la Eucaristía sin estar limpios, porque sabían que el Padre Pío lo sabría. Imaginemos la escena. La fila se mueve lentamente hacia el comulgatorio. La iglesia está en silencio, solo roto por el roce de la tela y el sonido solemne de la campana. La atmósfera es densa con la presencia divina. Los ojos de Padre Pío, a menudo llenos de lágrimas durante la consagración, se fijaban en cada persona que se arrodillaba, y entonces ocurría el juicio. En una ocasión documentada, una mujer llena de orgullo y sin verdadera intención de enmendar una falta grave que había cometido, se acercó para recibir la hostia. Había pasado por el confesionario rápidamente buscando más la absolución social que la divina. Cuando llegó frente a Padre Pío, el fraile levantó la hostia, pero sus ojos se desviaron de la mujer, mirando justo por encima de su cabeza con una expresión de horror y profunda pena. El sacerdote se detuvo, el silencio se hizo insoportable y la mujer sintió un calor gélido recorrer su espalda. Padre Pío bajó la hostia lentamente y con voz que resonó en el templo como un trueno distante, le dijo: «Hija, ¿qué haces aquí? ¿Vienes a recibir al Señor envuelta en esa mortaja? Regresa a la fila y busca a tu confesor, pues el aroma de tu alma está asfixiando mi templo». La mujer, expuesta públicamente, se levantó temblando. La mortaja a la que él se refería no era física, era el manto de su pecado no arrepentido, visible para los ojos de Padre Pío. Esta no era crueldad, era la misericordia de Dios manifestada a través de un santo que no podía permitir que un alma se condenara al recibir a Cristo indignamente. Para Padre Pío era mejor el dolor de la humillación pública que el crimen de la comunión sacrílega. Él entendía que la prueba de nuestra fe no está en el bienestar superficial, sino en la valentía de enfrentar nuestra propia oscuridad. La comunión, decía, es el pan de los ángeles, y debemos prepararnos para recibirlo con la pureza de los ángeles. Si usted comprende la seriedad de esta advertencia, si siente en su corazón la inmensidad del sacrificio que se renueva en el altar, una verdad que exige no solo creencia, sino rendición total. Si usted en este momento siente ese llamado profundo de la divinidad que irrumpe en lo cotidiano, entonces
escribe amén si tienes fe. La lección que Padre Pío quería impartir a través de estos juicios públicos era simple. La fe no es un sentimiento, es una preparación. Él enseñó que si solo pudiéramos ver, aunque fuera por un segundo, la realidad de lo que sostiene el sacerdote en sus manos, no pan, sino la majestad del universo, moriríamos de pura adoración y terror. Llegamos ahora al clímax de esta enseñanza, la revelación más impactante de Padre Pío sobre el sacramento. No se trata solo del pecado mortal, sino de la tibieza del corazón. Un joven seminarista, escéptico y muy intelectual, una vez le preguntó a Padre Pío por qué tanta insistencia en la preparación rigurosa, si la misericordia de Dios es infinita. El seminarista argumentaba que la Eucaristía debería ser un medio para la santificación, no un examen final. Padre Pío lo miró con esa mirada penetrante, capaz de atravesar la carne y el hueso. «Hijo mío», le dijo, «la misericordia de Dios es ciertamente infinita, pero la Eucaristía no es una poción mágica que te perdona si no te arrepientes, es el cuerpo vivo de tu juez y tu Salvador». Y aquí viene la revelación escalofriante. Padre Pío le describió lo que veía cuando una persona se acercaba indignamente. No veía solo el pecado, veía la presencia física de demonios a ambos lados de la persona, regocijándose y mofándose del acto. Cuando un alma se acerca a la comunión sin la disposición de vida, explicó el santo, Cristo entra, sí, pero encuentra su templo contaminado y su alma cerrada. La hostia arde, y en ese momento, el demonio está de pie junto a ti, murmurando, «Míralo, ha recibido al Rey, pero sigue siendo nuestro». Es un triunfo para la oscuridad, una burla al sacrificio. El seminarista palideció. Padre Pío continuó, «El milagro de la Eucaristía es que el Creador se humilla para entrar en una criatura. ¿Cómo te atreves a recibir tal regalo con tu mente en las trivialidades del mundo, con tu corazón lleno de resentimiento o lujuria? Es el beso de Judas repetido 1000 veces. El verdadero clímax no es la confrontación, sino la realización interior. La comunión, si es recibida indignamente, se convierte en juicio, no en gracia. El amor de Cristo, que debería ser el fuego purificador, se vuelve un peso insoportable sobre un alma no preparada. Esta es la tensión máxima. La hostia, el amor absoluto, se convierte en el detector de la verdad interior. El seminarista, de rodillas y en lágrimas, comprendió que el temor de Dios no es miedo a un tirano, sino el terror sagrado de ofender a aquel que nos amó hasta el extremo de la cruz. La lección se había impartido no con teología abstracta, sino con la visión mística de la providencia. El Padre Pío insistió hasta su último día que la comunión es el centro de la vida cristiana, pero exige un examen de conciencia constante. Debemos vivir cada día como si fuera el día antes de nuestra última comunión. Su mensaje final es de profunda esperanza. Si bien el peligro del sacrilegio es real, la recompensa de una comunión fervorosa es incalculable. Él nos enseña que el camino a la santidad está pavimentado con confesiones frecuentes y la recepción devota de la hostia, pues en ella encontramos la fuerza para luchar y la gracia para vencer. Al recibir la Eucaristía dignamente, el alma se convierte en un santuario que ahuyenta a los demonios y atrae la paz de Dios. Él nos mostró que el verdadero milagro no es solo la transustanciación, sino la transformación de un corazón humano endurecido en un cáliz digno. Recuerda esta lección. La próxima vez que te acerques al altar, hazlo con temor y temblor, y con la intención sincera de la enmienda. Que la historia del Padre Pío nos inspire a vivir la fe no solo con la boca, sino con el alma purificada. Comparte este milagro con quien lo necesite.